Bienvenidos a Sapere Aude. Atrévete a saber. Un programa para los curiosos, para aquellos que tenemos sed y hambre de aprender. Hoy el tema que vamos a abordar es música. Pero no solo música. Y para ello contaremos con la presencia de David Moliner. Muy buenos días, David. Buenos días, Michael. Bien, esta serie de programas Sapere Aude, como intuyo que habrás deducido, lo principal, o digamos la filosofía que hay detrás, el empuje que hace que estos programas sigan adelante es el querer saber, el querer aprender. Entonces, me gustaría empezar por aprender, por saber quién es David Moliner. ¿Quién es David Moliner? Bueno, pues básicamente me dedico a la composición y la percusión. Soy músico y bueno, tengo una carrera bastante interdisciplinar en el hecho de que compagino ambas facetas. Intento hacerlo a un alto nivel ambas y nada, me gusta nutrirme mucho de, como tú bien dices, de conocimiento en todas las facetas que hago, ya sea musical o literaria o artística o incluso mundana, podemos decir. Uh-huh. ¿Y esa faceta mundana cuál es? Bueno, sobre todo en las facetas de los viajes, en las facetas de los paseos, de los momentos de soledad. Me gusta mucho basar la curiosidad, ya te digo, la curiosidad es la vida. Es decir, la arquitectura, cómo están creadas las formas de los árboles, las formas de las casas, las formas de los circuitos urbanos, todo tipo de curiosidad alrededor de la forma es algo que me atrae mucho y eso, claro, lo tenemos, todas las formas están implícitas en la sociedad que estamos. Uh-huh. ¿Con cuál de estos nombres te quedas? Músico, intérprete, compositor. Bueno, a ver, no creo que suene un poco altivo, pero quizás estoy en búsqueda de considerarme músico. No sé si me considero aún, creo que es una faceta o sea, es bastante difícil considerarse músico, al menos para mí, pero me gustaría de aquí a X años poder considerarme músico, porque pienso que como lo hicieron los grandes maestros, no tanto Chopin como Liszt, como Beethoven, Bach, eran capaces, ¿no?, de poder improvisar en el teclado, cualquier instrumento, eran capaces de poderlo, entre comillas, dominar. Y bueno, también eran capaces de crear, ¿no? Entonces este tipo de mixtura a mí me atrae mucho porque creo que ya ha habido grandes maestros que han hecho esto y bueno, pues en este caso yo y otra gente intentamos plantar nuestra semillita en ello. Entonces ojalá algún día pueda estar considerado como músico, básicamente. ¿Te refieres al famoso Musicus Bach? Por ejemplo, efectivamente. Uh-huh. Bien, habíamos empezado, o había mejor dicho empezado yo, preguntándote quién es David Moliner. ¿Qué es lo que te llevó a la música y no, por ejemplo, a la pintura o a la arquitectura, dado que a ti te gustan mucho las estructuras? Luego hablaremos de ello. Es que pienso que la música tiene una riqueza interior única. Por supuesto, la pintura, la literatura también, y los tengo como pilares diarios, sobre todo la literatura, es algo diario para mí, incluso a veces leo más que compongo al día, es una realidad. Pero la música es como un ejercicio catársico para mí, es volcar una abstracción tan grande. El sonido para mí es algo muy abstracto, que obviamente viene del ser humano, de la naturaleza del paleolítico, de la prehistoria, pero nosotros cuando vamos cada día, ¿no?, vemos colores, leemos fonemas, leemos mucho tipo de vocabularios, pero el sonido como tal es algo único, es algo abstracto. Entonces, como bien decía Schopenhauer, ¿no?, es la filosofía más completa como tal. Entonces, yo me nutro mucho de hacer un ejercicio de abstracción catársica de una expresión que tengo dentro, ¿no?
para mí es casi incluso terapéutica. Entonces, ya desde que era niño, no sé explicarte el porqué, pero recuerdo que me ponía a componer de manera intuitiva, y esto a mí me hacía estar en un proceso casi incluso místico divino. Era como una relación muy intrínseca con algo que desconocía y que me iba adentrando en algo que iba explorando, iba conociendo y a la vez conociéndome a mí mismo más. Por tanto, yo creo que es esa, la relación entre algo muy abstracto y algo muy propio que es uno mismo. Entonces, de esa abstracción con uno mismo, creo que nace la música para mí. Uh-huh. Empiezas en la música y lo que no hemos dicho todavía a la gente que no te conozca por tu nombre, por David Moliner, es que tu instrumento o tus instrumentos son percutivos, es la percusión. ¿Qué es lo que te lleva a tocar un instrumento que en principio rehúye la melodía? Bueno, sí, los motivos son diversos. Yo reconozco que, empecé con la percusión porque realmente el instrumento que yo quería tocar, y esto lo digo de manera honesta, 100%, era el piano. Yo, de hecho, de manera intuitiva ya hacía cosas con el piano, muy intuitiva y muy humilde, pero la verdad que en Castellón, donde en ese momento residía o estudiaba, no había en el conservatorio plazas de pianista. Entonces, era un año que había muy pocas plazas de instrumentos y cogí la percusión por ese sentido, y sí que tuve bastante dilema moral, ¿no? Tenía mucha tentación de cambiarme al piano el año siguiente, había profesores de piano complementario que querían que me fuera al piano, pero no sé explicarte el por qué, había una fuerza dentro de mí que decía que continuara con la percusión. Aún en ese entonces no entendía mucho el por qué, pero creo que a los 17, 18 años empezó a cuajar mi puzzle mental, empezó a cuajarse y empecé a relacionar ambas facetas, ¿no? Recuerdo la música de Xenakis, que para mí fue un descubrimiento, al igual que la de Edgar Varèse, y esas dos facetas que para mí sí que relacionaron ya la melodía, o la melodía rítmica, mejor dicho, para mí, como entiendo la dialéctica musical, fue una manera de cuajar mi organigrama musical para relacionar creación e interpretación, o mejor dicho, percusión con composición. Y después de tantos años, porque ahora tienes 30 y tantos, vamos a dejar en tantos, pero bueno, eres joven todavía, eh, ¿cambiarías la percusión por el piano? No, la verdad que no, la verdad que no. Yo creo que ha sido un acierto, no por el hecho de que, pues, tenga faena o pueda vivir de esto, ¿no? Sino por el simple hecho de que es un instrumento que ha pegado al igual que el saxofón, quizás junto con el saxofón son los instrumentos que más han evolucionado en el siglo XX. El repertorio que tienes es gigantesco en el siglo XX, la percusión como instrumento solista o incluso concertante o de ensemble. Y yo me he encontrado con la percusión, me he encontrado a mí mismo, he descubierto facetas mías como persona que no conocía. También es un instrumento abstracto, como tú bien dices, hay mucha variedad tímbrica dentro de la percusión, y esa variedad hace que entres en una abstracción, porque hay muchos instrumentos que yo tampoco conocía y poco a poco he ido conociendo y me he ido inspirando en ellos. O sea, es como un universo inagotable de timbres, de sonidos, de ritmos. Y básicamente pues creo que eso ha enriquecido me ha enriquecido como persona, y en consecuencia creo que mi vocabulario musical también se ha enriquecido. Uh-huh. Y en tu caso, ¿de dónde viene la afición por la música? Pues yo pienso que quizás es una historia un poco curiosa, que a veces me preguntan y la cuento, pero todo empezó porque a mí me gustaban los trenes, la verdad. Y aún me encantan, soy muy fan del ferrocarril. Por muchas razones, pero yo me acuerdo que, desde pequeño siempre he sido muy nervioso, he tenido mucha expresión del cuerpo dentro de mí, y estos nervios que tenía siempre, me acuerdo que, mi familia me llevaba en tren, tren local, cercanías en Castellón, y este tipo de cercanías en esa época, me acuerdo que ponían música de fondo que era música clásica. Y yo recuerdo que esta música de fondo me relajaba tanto, que era de las únicas, podemos decir, sí, aspectos vitales de la vida que me hacían entrar en una paz interior. Recuerdo que era música clásica, pero de la época de Haydn, Mozart o incluso Carl Philipp Emanuel Bach, de este tipo de trilogías clásicas, entre clasicismo y romanticismo, por ahí, por esta fecha. Y era la única expresión que me hacía estar en paz conmigo mismo. Y yo creo que esta paz la he ido buscando de manera inconsciente con la composición. Aunque es cierto que mi estética es diferente, esta expresión
meditación que ya hacían estos grandes maestros, a mí me hizo estar en un estado de paz que creo que viene por ahí, la verdad, porque en mi familia hay músicos aficionados, pero no hay una rama de músico extensa, vaya. ¿Tiene algo que ver tu vocación musical con haber nacido en la Comunidad Valenciana? Pues, a ver, sí, es cierto que he tocado en una banda de mi pueblo, la banda de Metal Maestrat, es un pueblo pequeñito, y ahí sí que tuve la suerte que el director de la banda y más gente en concreto me hicieron adentrarme en el universo. Pero bueno, yo me acuerdo que en esa época tocaba el oboe que de manera, o sea, un año creo que hice el oboe y me acuerdo que me costaba muchísimo, no tenía, creo que ni facilidad ni motivación por el oboe. Bueno, quizás ese sí que fue un poco un hincapié en el mundo de la Comunidad Valenciana, las bandas y todo, y eso, pero creo que he intentado salir un poco del universo propiamente bandístico, si se puede decir por así, aunque lo respeto mucho. Y nada, pero creo que viene más por el tema vital de los trenes, la expresión intrínseca de la catarsis que decía anteriormente del cuerpo, que me ha hecho abrirme a un universo que para mí es la abstracción mayor, la filosofía completa, la música, sonido, cuerpo, mente, ese tipo de trilogía. Uh-huh. Bueno, ya sabes que todo resumen es inexacto, pero voy a resumir muy brevemente, tan brevemente que a lo mejor se nos pasa en un suspiro. Te da por aprender música, quieres aprender piano, resulta que no hay plazas de piano, te da por la percusión, te formas en percusión y resulta que un buen día te haces intérprete y luego decides que quieres ser compositor y eso te lleva a Alemania y resulta que en Alemania conoces a un tal Georg Wittmann y a partir de ahí parece que todo se expande. Cuenta a quienes no sepan quién es Georg Wittmann, ¿quién es? Bueno, a mi juicio, para mí es una cuestión personal, pero es el músico más completo que conozco actualmente dentro de la música clásica y quizás de todos los géneros, porque tiene un bagaje intelectual musical único. Él es capaz de interrelacionar música de Così fan tutti de Mozart, la ópera, con música de Alban Berg o de músicos incluso como el propio Wittmann, que también se nutre mucho de citas de la música clásica, pero es un músico que toca clarinete, es director, a la vez es compositor, es de Múnich, vive entre Múnich y Berlín y tiene una carrera realmente internacional. Y sobre todo es una persona muy campechana, muy cercana y muy de apoyar a las personas que creen en ellas, básicamente. Y yo tuve la suerte de entrar en ese círculo. Pero básicamente, pues bueno, ha habido mucho apoyo, también muchísima exigencia, pero bueno, ha sido una persona realmente noble conmigo. ¿Qué le ha aportado Georg Wittmann a David Moliner? Sobre todo la honestidad con lo que hace al 100%, el no ser ser desacomplejado con tu manera de entender la música, es decir, ir, entre comillas, desnudo por la vida musical, significa que, es decir, básicamente si vas un poquito escondido, realmente no es honesto. Realmente hay que ir único con tu esencia, guste más o menos, pero únicamente eres tú mismo, ¿no? Así. Y ha aportado, pues, la verdad que la confianza en creer en un universo único entre la percusión y la composición, que en su caso sufrió ya él, en su generación, puesto que había muchos maestros, como el propio Hans Werner Henze, que le hacían dudar, ¿no?, de si, bueno, céntrate en composición o clarinete, y entonces creo que ha visto un poquito reflejado en mí algunas facetas, ¿no?, de este sufrimiento que él sufrió, y ha evitado que lo sufriera yo. Entonces él me ha dado un poco la confianza, la libertad y el camino ancho para hacer lo que yo considere sin ningún tipo de complejo, a la vez que mucha exigencia en su manera de entender la música, por supuesto. ¿Y qué le gustaría haber aportado a David Moliner, a Georg Wittmann, o qué le has aportado? Bueno, yo pienso que realmente muy poquito, porque yo realmente, la verdad que las primeras clases que hice con él me sentía, a ver, siempre poco a poco que haces clases con un profesor o profesora, ¿no? Siempre hay una diferencia grande entre un alumno y un profesor, porque obviamente puedes ser profesor, pero poco a poco, cuando pasa el tiempo, yo reconozco que vas cogiendo, ¿no?, lo que te quiere decir esa persona. Y vas entrando bueno, ya voy conociendo, voy poco a poco culturizándome más, voy aprendiendo más,
creo que tengo o sea, con la juventud, ¿no? Que quieres, pues, con modestia, pero comerte un poco el mundo y que sepa esta persona que eres capaz de hacer cosas. Pero con el caso de York es que había tanta diferencia entre él y yo, o sea, era abismal. Yo me sentía como un granito de arena en una playa gigante, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que poco a poco, pues yo he notado en él que pues, bueno, pues mucho aprecio, mucha confianza y todo, pero quizás es una pregunta que se la deberías hacer a él, yo no lo sé eso. Antes he comentado que te gustan las estructuras y que probablemente a lo mejor podías haberte dedicado a la arquitectura, no lo sé. Vamos a escuchar un fragmento, los 5 primeros minutos de una obra tuya que se titula Estructura 3. Tiene un subtítulo que es el Amarillo de Venus, si no, está en alemán, pero la traducción al castellano sería Amarillo de Venus, creo recordar que es así, ¿no? Sí. ¿Por qué Amarillo de Venus? Bueno, las estructuras son un compendio de cuatro obras que son como un gran concierto grosso. Es decir, pueden funcionar como obra independiente, pero también como un compendio, como he dicho anteriormente, de una gran sinfonía, podemos decir, un total de 1 hora de duración. Entonces, cada una de estas partes corresponde a una idea personal, ¿no? De una vivencia en concreto. La estructura número 1 tenía relación con el azul de Eros, que en esa época estaba en Ginebra, en Suiza, viviendo, y me inspiré mucho quizás no es una idea tan sinestésica absoluta, sino que es una idea mucho más personal, de que para mí el azul significaba una elegancia, una belleza, un civismo en concreto de muchos patrones vitales de la ciudadanía, y a mí eso me hizo relajar la expresión y abrir un universo desconocido, pero muy enriquecedor. El segundo, en este caso, además, haciendo una trilogía entre Eros, Venus y Psique, el segundo es sobre Psique, que es pues, básicamente la persona con la que Eros se enamora, ¿no? Y Venus, que es, como tú bien dices, la Amarillo de Venus, la tercera estructura, Venus, que es la diosa la belleza más portentosa de toda Roma, pues tiene una envidia realmente potente hacia Eros por haberse enamorado de Psique, porque según Eros, Psique es más guapa que Venus. Entonces, de esa envidia que tiene Venus, yo lo relaciono un poco con el color amarillo de Berlín, porque Berlín para mí es un color, es una mezcla, es un monstruo de colores, pero sobre todo el amarillo para mí es un color importante en Berlín. Y en relación con eso, la envidia de Venus hacia Eros crea una estructura realmente portentosa, con mucha vehemencia, con mucha visceralidad, con mucha carga emocional, hacia un sentimiento que creo que de manera inconsciente podemos sentir en mayor o menor medida los seres humanos, y que parece que está un poco mal visto hablar de ella, ¿no? Pero es la envidia entre los seres humanos. Y bueno, pues por eso he querido hacer un poco un tributo hacia una emoción que está subyacente y que, aunque la controlemos a veces, está a veces presente en diferentes facetas del ser humano. Como he dicho antes, vamos a escuchar los 5 primeros minutos de Estructura 3, Das Gelb der Venus, el amarillo de Venus. ¿Qué dirías para alguien que no ha escuchado tu música? Para que abra los oídos, ¿qué dirías? Brevemente, antes de poner el fragmento. Pues yo diría sobre todo que al final lo importante es tener, como tú bien dices, los oídos abiertos para esto, que haya un ejercicio de voluntad y sobre todo que yo reconozco que es un universo que para mí, mi música, tiene una relación directa con la música, podemos decir, simbolista, expresionista en cuanto a contenido, pero a mí me gusta llamarla mucho una música dinámica, porque todo el cuerpo, mente, cuerpo está relacionado. Entonces, que intentemos visualizarla, aunque la escuchemos, pero intentemos hacer un ejercicio de visualización sobre ella, porque creo que si lo hacemos, cerramos los ojos y visualizamos sobre lo que podamos ver de la envidia, e incluso a los músicos tocando esa envidia, puede ayudarnos a entenderlo mejor. Y sobre todo si el oyente activo, la persona que escucha la música, llega un momento en el cual dice, bueno, quizás no entiendo todo, pero dejo un hueco a la curiosidad por volver a escuchar, hacer una segunda escucha o tercera. Con eso
creo que es el primer paso, porque creo que así es cuando se empiezan a acceder niveles de conocimiento, de placer, de belleza, de disfrute y de autorrealización, con una filosofía que para mí es la más completa que existe. Muy bien. Vamos a escuchar la versión del estreno de la obra, que fue el 22 de abril de 2022. Y vamos a escuchar, como te he dicho, los primeros 5 minutos. Estructura 3. Das Gelb der Venus, el amarillo de Venus.
Bueno, hasta aquí estos 5 primeros minutos de Estructura 3. David, eh, voy a decirte lo que yo he escuchado también, aparte de lo que has hablado antes de que pusiéramos este fragmento, y es una mezcla de clasicismo y un lenguaje completamente contemporáneo. En qué estabas pensando cuando escribiste la obra? Pues, bueno, primero de todo coincido mucho con tu apreciación. Para mí, quizás la etiqueta contemporáneo, ¿no? Es una etiqueta que es un poco ambigua, ¿no? Como tú bien sabes y dices. Entonces, yo creo que hay una relación muy potente, ¿no? Entre una cuestión que me gusta a mí llamar es la tonalidad con la tonalidad, lo que yo denomino megatonalidad, es decir, un conjunto grande de vocabulario musical que enriqueces en función de tu interés emocional. Si quieres mostrar una envidia o si quieres mostrar cualquier tipo de emoción secundaria, primaria o terciaria, relacionarlo con con una gama extrema o extensa de mezcla entre tonalidad y atonalidad, como decía yo antes, megatonalidad. Entonces, ¿qué estaba pensando en ese momento cuando compuse eso? Realmente quería mostrar este sentimiento humano de envidia a gran escala, pero es cierto que de manera inconsciente me influencié del tercer movimiento, la Sinfonía Heroica de Beethoven, la Marcha Fúnebre. Recuerdo que hasta escribí el mismo metrónomo al principio, creo que es Corchea igual a 52, por este ritmo, ¿no? De tan, tatán, tatán, que aparece como ostinato en toda la estructura. Entonces, bueno, quizás hay una relación con el lenguaje beethoveniano, ¿no? de la heroica, de la marcha fúnebre, pero bueno, como tú dices, hay un background bastante de sonidos bastante actuales, ¿no? Pero de verdad no intento crear algo artificial. Me gusta lo artificioso, pero lo artificial no. Es decir, me gusta la música, abogo mucho por una música de Berlioz, de este artificio, ¿no? De un compendio de gran artificio, o Mahler, por ejemplo. Pero artificial creo que en la música no tiene cabida. Artificial es algo que no es honesto. Entonces, en este sentido, yo he intentado ser honesto con este trabajo. Un escritor, cuando escribe un libro, nunca sabe quién lo puede leer y sobre todo cómo lo leerá y cómo lo interpretará. Un compositor que escribe música, por ejemplo, pongamos el caso de Estructura 3. Cuando la escuchaste interpretada, eh, uno, ¿qué sentiste? Y dos, ¿se correspondía con lo que tú esperabas de la sonoridad de esa obra? En general debo decir que sí, debo decir que corresponde lo que yo concibo a lo que suena, porque es una técnica eso que se va adquiriendo en el tiempo, con bastante sufrimiento en mi caso, porque al principio pues no tienes quizás la técnica adecuada o vas aprendiendo la técnica de cómo cuajar exactamente el sonido con la realidad o la manera de componerlo, pero yo creo que cuando ya a partir de los 18, 19 años esto ya no me ha pasado más. Y es una sensación que para mí es única. Para mí no hay nada comparable a ese momento de esta catarsis que tú sientes cuando te escuchas la música que has creado, porque te sientes, quizás es una palabra muy dura decirla, pero es una especie de, entre comillas, que no se malentienda, pero como una violación, porque estás expuesto a todo un universo, sea quien escuche, sea una persona, dos o millones, pero estás expuesto a ello y a pesar de que seas desacomplejado con lo que haces, es una sensación no de miedo, pero de que es como que algo te penetra tan fuerte dentro que sientes, es como que te quedas casi sin palabras, ¿no? Es una sensación única, a la vez muy bonita, a la vez es preciosa porque, bueno, es algo, es que no se puede explicar con palabras, creo que hay que sentirlo, no creo que no es ni articular la sensación que siento cuando lo escucho. ¿Cómo es un día en la vida de un compositor? O mejor dicho, dado que al principio decías que a ti lo que te gustaría llegar a ser, si no lo eres ya, es músico, ¿cómo es la vida o un día en la vida de un músico? Pues en mi caso es muy metódica. Pienso que hay
que como cualquier faceta de la profesión, cualquier profesión, creo que tú también lo sabes, Michael, que con los escritores con los que también has hecho podcast, lo estás haciendo, seguro que ves que también hay mucha metodicidad a la hora de trabajar, ¿no? En mi caso sí que hay mucha metodicidad porque, bueno, yo me levanto muy pronto, empiezo a trabajar muy pronto y ya el día se pasa bastante rápido, trabajando, componiendo. Bueno, básicamente yo compongo en el piano, significa que para llegar a esta gama tan extensa de dinamismo expresivo, con tanta carga de megatonalidad, mi cabeza no es capaz de concebirlo todo sin ayuda del piano. Yo soy incapaz, entonces necesito una ayuda extra de un piano para poder hacerlo. Una vez tengo el material creado, bueno, pues igual puede ser 20 hojas de material y luego voy pasando a la orquestación, en el caso de la orquesta, o voy orquestándolo para la formación que sea. Y después sí que hay unas 2 o 3 horas al día que sí que mantengo técnica de percusión, ya sea de marimba o de cualquier instrumento de parches. Pero el grueso es mucha música. Y también, como te dije anteriormente, mucha literatura. Sí que dedico bastante a veces, cuando estoy frustrado por la música, por la composición, que no sale como, necesito un poco de perspectiva de salir de la música para volver a entrar después. Me gusta nutrirme mucho tanto de filosofía como de literatura y bueno, pues también los tengo siempre los libros que necesito en mi cabecera del escritorio para ello. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño juego que se me acaba de ocurrir porque tengo un libro a mano que yo lo tengo como libro de cabecera, que es de Nicolás Gómez Dávila, quien ha salido en alguno de los podcasts anteriormente, un escritor, un filósofo colombiano, que escribió un libro muy curioso que tituló un título muy prosaico, puede que no diga mucho, es Escolios a un texto implícito. Y son un escolio es un comentario que se hace a un texto. En este caso no sabemos cuál es el texto al que se refiere. Pero bueno, aforismos, vamos a dejar para que la gente nos entienda. Lo que voy a hacer, vamos a ver qué resulta. Y si vemos que no llegamos a ningún puerto, pues cambiamos de juego. Voy a abrir el libro al azar y voy a leer lo primero en el primer escolio en el que caigan mis ojos, y voy a pedirte que digas algo al respecto de lo que he leído. Vamos allá. Una ambición extrema nos protege del engreimiento. Wow, interesante frase. Una ambición extrema nos protege del engreimiento. Pues ahí me sugiere, yo incluso, bueno, argumentaría un poco más de las ambiciones extremas. Un poco de ambición puede ser necesaria para protegernos de cualquier engreimiento, pero incluso también yo diría que la ambición con un toque de moralista, una ambición moralista, una ambición con educación, una ambición con básicamente sin ser extrema, puede ser incluso mejor que una ambición extrema. Y es un poco la contra que le diría a la frase. Muy bien, abro otra vez el libro, vamos a ver a dónde caemos. Y a ver. Uh-huh. El diálogo sincero acaba en pelotera. El diálogo sincero acaba en pelotera. Yo pienso que el diálogo sincero en una sociedad que vive muchas veces, creo que vive dormida o vive en un hedonismo muy constante, es más que nunca necesario un diálogo sincero, con educación, un diálogo con respeto, pero sinceridad, en un mundo que a veces estamos siempre hablando de cosas banales o superficiales en muchos sectores de la vida. Creo que esa sinceridad y ir a la esencia de la palabra o de la retórica puede ser o es más necesario que nunca. Vamos a ir al tercero y último. Abrimos el libro a ver a dónde nos lleva. Las verdades más longevas son las que parecen más endebles. Las verdades más longevas son las que parecen más endebles, ¿no? Esa es la frase. Pues puede tener estoy pensando, pero tiene gran carga a mi juicio de verdad, ¿no? Es decir, las verdades más longevas, bueno, pueden ser una verdad. Claro, primero hay que preguntar qué es para uno la verdad, ¿no? La verdad
que me imagino que será su verdad, ¿no? La verdad, porque claro, en ese sentido sí que, en ese sentido yo entiendo que podemos cuestionarnos mucho la verdad, nuestra verdad, para ir aprendiendo incluso de generaciones más jóvenes, ¿no? Porque creo que las generaciones jóvenes, mucho, le decía Platón, ¿no? Que le decía a Sócrates en los diálogos que mira a los jóvenes cómo se cruzan de piernas, ¿no? Míralos porque no saben, no tienen educación, se cruzan de piernas cuando hablan con los mayores, ¿no? Entonces, quizás hay un punto de soberbia en esa verdad tan longeva que creemos que podemos tener a veces, y que la generación que puede ser endeble en el sentido que puede ser cambiada por otra generación actual, y hemos de estar abiertos a esos cambios. Bien, voy a decirte ahora palabras y tú, lo más escuetamente posible que puedas, dices algo al respecto. Vale. Libertad. Necesaria. Amor. Incondicional. Envidia. Deberíamos ser honestos al expresarla. Creatividad. Latente y única al ser humano, a cualquiera de nosotros. Guerra. ¿Perdona, Michael? Guerra. La desgracia más absoluta de la humanidad. David Moliner. Trabajador incansable, diría. E intento ser buena persona. Bien, una de las cosas que a mí me gusta también en esta serie de programas Sapere Aude es hacer 3 preguntas. Uh-huh. Una de ellas es, si tuvieses que recomendar un libro, una lectura, ¿cuál sería? Una sola, ¿no? Dices, Michael. Bueno, en principio digamos una, pero uno puede tener muchos libros, es difícil quedarse con una. Claro, es que, como tú bien sabes que eres un lector empedernido también, hay muchas lecturas, ¿no? Para cada momento del ser humano, que en un momento le hará o de entender un mundo o su mundo interior de manera más potente que en otras, ¿no? Pero en este momento quizás yo una diría a ver. Pues me quedaría sinceramente con El Quijote de Miguel de Cervantes. Bien. Si tuvieses que recomendar una obra musical que nadie debería perderse. Diría El Tristán y Isolda de Richard Wagner. Y por último, más que una pregunta, es un ofrecimiento o una petición. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para un futuro oyente, alguien que nos pueda oír? No a lo mejor ahora que estamos hablando, sino dentro de 30 años, 50 años, 100 años. Bueno, yo un mensaje que me gustaría dejar, con toda la humildad, porque no soy moralmente superior a nadie, ni mucho menos, pero quizás la suerte que tengo, que me dedico a un universo abstracto y que trabajo mucho con la expresión, que la expresión es algo latente al cuerpo mío. Pienso que a veces noto que en relación en la sociedad que nos toca vivir, veo que hay muchos seres humanos que desgraciadamente no pueden expresar toda la magnitud que su cuerpo tiene en su interior, obviamente con valores morales adecuados, ¿no? Esa expresión. Entonces, yo abogaría porque intentara la persona que escuche esto o que lo sienta, que nunca dejara de luchar por poder expresar una sensación, una emoción, un sentimiento que esa persona puede tener dentro, y que quizás la vida no se le pone fácil para expresarlo. Que luchara por expresarlo de manera moralista, convencida, honesta, humilde y con bondad, por supuesto. Bien, luchar por la expresividad y hacerlo con bondad. Ha sido un placer conversar contigo, David. Y bueno, volveremos a
a vernos, a escucharnos y a oírnos más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael, el placer ya sabes que siempre es mío. Un fuerte abrazo. Un abrazo.